Creo que no les dio todavía fecha de examen, ¿verdad? Y ni siquiera un repaso todavía, así que, bueno, ni idea, la verdad, cuándo hacer su examen. Ya dimos un repaso del grupo uno, ¿Cuándo dieron? una semana o 2 semanas ya. Ya pasó ya. Dimos el 12 de abril, pero era acerca de algoritmos. Ah, ya, sí, sí, verdad, verdad, me dijeron en la anterior clase, ¿verdad? Está bien, entonces, estamos bien, ya estamos en estado de código, así que ya estamos bien. Mm, a ver, comenzaremos entonces por la simple. Capaz la mayoría aquí ya entiende que es una condicional simple, pero seguro igual hay algunos que todavía no. Entonces vamos a repasar, ¿ok? Porque de hecho toda esta información el INGE ya les ha dado. Solo que sé que a veces es un poco complicado entender solo leyendo lo que les da el INGE, ¿no es cierto? Entonces para eso están estas clases igual. ¿Ok? Una condicional simple eh, puede tener esta estructura, ¿ok? Tiene un encabezado donde pones la palabra sí, luego viene una condición, ahorita vamos a ver qué es una condición también, y luego viene la palabra entonces. Algo que el INGE últimamente ha estado haciendo mucho es de que este entonces es con un salto de línea, ¿no es cierto? Va debajo del sí. Pero no hay problema si va debajo o justo al lado de la condición, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Yo lo hago así, ¿ok? Entonces viene primero la palabra sí, una condición y luego el entonces, ¿ok? Después del encabezado de esta estructura condicional viene un conjunto de instrucciones, que ya saben qué instrucciones podemos utilizar, ¿verdad? Ya hemos visto qué instrucciones hay. Y por último viene un fin, donde indicas que es el final de esta estructura. No estoy muy seguro cómo maneja el INGE, de hecho lo puedo ver ahorita más bien. Bueno, yo manejo el fin sin así, ¿no es cierto? Pongo fin barra baja sí. Pero el INGE, a ver, vamos a ver cómo lo hace aquí. Pone fin sí, allá. El INGE maneja esto así, ¿no es cierto? Igual creo que no habría problema si pusieran como estaba hace rato. La cosa es que diga fin sí, ¿ok? Para que podamos identificar que aquí termina la estructura condicional. Algo importante, igual que no es obligatorio hacer, pero es una buena práctica, es siempre dejar este espaciado cuando vas a escribir las instrucciones que están dentro de una condicional, ¿ok? Y también una estructura repetitiva es lo mismo, por si acaso. Tienes que poner un espaciado ¿para qué? Para que cuando tú hagas un pseudocódigo largo, que va a tener muchas estructuras condicionales, muchas estructuras repetitivas, todo se va a ver en una misma línea, ¿no es cierto? Pero de esa manera tú puedes confundirte al leer tu código o incluso el INGE también. ¿Ok? Es mejor de que esté todo bien organizadito, ordenado y en su posición. Entonces, cada vez que ustedes escriban las instrucciones de una estructura condicional y también de una repetitiva, es mejor que hagan un espaciado, ¿ok? Para decir, ok, este es el cuerpo de esta estructura. ¿Ok? Y si una condicional está dentro del cuerpo de otra estructura, lo mismo, tendría que ir con un espaciado. ¿Ok? Bueno, pero básicamente así es una estructura condicional. Encabezado, donde hay una condición, bloque de instrucciones, su cuerpo de instrucciones y el final. ¿Ok? Que puede ser así o como el INGE lo hace. La cosa es que diga fin sí. ¿Ok? Creo que alguien quiere entrar. En un pseudocódigo ya hecho, la estructura condicional y en realidad cualquier estructura va en su bloque de instrucciones del pseudocódigo. Eso ya es más que obvio, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo la computadora lee esta estructura? O sea, nosotros habíamos visto en la anterior clase que la computadora lee las instrucciones que tú le das de arriba abajo, ¿verdad? Con las estructuras, esa secuencia, ese flujo de lectura que tiene la computadora se modifica un poco. Ya no es tan secuencial. Por ejemplo, en esta estructura condicional simple, si hay instrucciones, las lee como ya sabemos, ¿no es cierto? Pero cuando llega la computadora al encabezado de la estructura condicional simple, ¿qué hace? Lo que hace es preguntar si esta condición se cumple. Si esta condición se cumple, ¿qué va a hacer? Va a entrar a su cuerpo de instrucciones, ¿ok? A su bloque de instrucciones. Y los va a ejecutar como cualquier otra instrucción en el pseudocódigo, de arriba abajo en orden, ¿no es cierto? Entonces las va a ejecutar y cuando llegue a su última instrucción, aquí puede ir tantas instrucciones como ustedes necesiten, una, dos o 100. Cuando llegue a la última instrucción, lo que hace es salirse de la estructura, ¿ok? Va a su fin y continúa con las instrucciones que están por debajo.
¿Ok? Pero, ahora, ¿qué pasa? A ver, hemos hecho el caso en que cuando la computadora está en el encabezado y la condición sea verdadera, entra, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si esta condición es falsa? Si esta condición es falsa, lo que hace la computadora es directamente saltarse al final de la estructura y todo el cuerpo de instrucciones que tiene ni los toca. O sea, no se van a leer ni ejecutar. ¿Ok? Entonces, esa peculiaridad tiene esta estructura que evalúa esta condición, pregunta si esta condición es verdadera o falsa. Si es verdad, va a entrar a ejecutar estas instrucciones. Pero si es falsa, no va a ejecutar las instrucciones que están en su cuerpo y se va a saltar directamente al final. ¿Ok? Entonces, así funciona esto. Y creo que esta estructura la hemos visto desde algoritmos, ¿no es cierto? Desde algoritmos. Solo que en algoritmos no funcionaba tanto así. Decía, si esto es verdad, entonces ir al paso. Normalmente hacíamos eso, ¿no? Ir al paso 1 o ir al paso 5, ¿no es cierto? Aquí funciona de esta manera. Si esta condición se cumple, ejecuta las instrucciones que están dentro de su cuerpo. Y si no se cumple, directamente se las salta. ¿Ok? Esto te ayuda a tomar decisiones. Puedes preguntar, por ejemplo, si la edad de alguien es mayor a 18 o menor. ¿No es cierto? Entonces, si es mayor a 18, aquí va a haber un conjunto de instrucciones que, no sé, que hagan algo, ¿no es cierto? Pero si no cumple esta condición, si es menor a 18, entonces no hacemos nada de esto. ¿Ok? Te ayuda a tomar decisiones. ¿Ok? Las condiciones son de esta forma. Normalmente se comparan dos cosas. Puede ser dos cadenas, dos números, dos variables, una variable con una cadena, una variable con un número, incluso con variables booleanas. ¿Ok? Se puede hacer comparaciones. Pero siempre tiene que haber algo que te diga, que te responda si es verdad o falso. Por ejemplo, aquí estamos preguntando si n es menor a 1. La respuesta va a ser verdad o falso. Aquí estamos preguntando si a más b es igual a 0. La verdad tiene que ser verdad o falso. Siempre el resultado de una condición, bueno, siempre una condición te tiene que dar un resultado verdad o falso. Siempre. No podría estar aquí solo a más b. ¿Ok? Porque A más B no te da verdad o falso, te da un número de resultado. Entonces está mal. La condición siempre tiene que darte como resultado verdad o falso. ¿Por qué? Porque justamente cuando lo utilizamos en una estructura condicional, tenemos que evaluar eso, ¿no? Si es verdadero, entramos al cuerpo. Si es falso, nos saltamos. ¿Ok? Pero exactamente qué es una condición. Como les he dicho, una condición es una expresión que se evalúa y te devuelve verdad o falso, ¿no es cierto? Como estas de aquí. Y en realidad creo que hemos estado toda nuestra vida con este tipo de operadores, el menor, el mayor, el distinto, el mayor igual, el menor igual, también existe, ¿no es cierto? Entonces, las condiciones normalmente utilizan estos operadores. El menor, mayor, por si acaso, este operador es el distinto, ¿ok? En pseudocódigo es mejor utilizar esto. No sé si les va a admitir esta simbología el INGE. Bueno, a mí, cuando yo aprendí esto, utilizaba este distinto, ¿ok? Puedo utilizar los dos, se entiende, el INGE va a entender, ¿ok? Pero creo que por si acaso mejor utilicen esto, por si les observa, ¿ok? Cuando quieran decir o preguntar si algo es distinto a otra cosa, utilicen esto, ¿no es cierto? No así. ¿Ok? Está el menor igual, que se escribe de esta manera, el mayor igual, el igual. Y aquí hay otros tres operadores lógicos, que son el AND, OR y NOT, que ahorita vamos a hablar de esos, porque estos no utilizamos, por ejemplo, en la matemática, ¿no? Que todos estos operadores en realidad sí lo utilizamos en la matemática, pero estos no. Pero sí lo utilizamos todo el tiempo. En nuestra vida cotidiana utilizamos el AND, OR y NOT, que en español por si acaso es y, o y no, por si acaso. ¿Ok? Mm, Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy utilizando el operador distinto, ¿no es cierto? Con esta simbología. Cuando estemos en un lenguaje de programación, este símbolo no va a existir. No tenemos un botón que sea el símbolo distinto, ¿no? Tenemos el igual, sí, pero no tenemos el símbolo distinto. Entonces, es por eso que así se utiliza cuando se habla de programación. En la programación distinto es esto, ¿ok? Entonces, por eso es que yo utilizo mucho así. Cuando quiero, por ejemplo, en este caso, 0 es distinto de 0, falso, ¿no es cierto? Esto es una condición porque estoy utilizando un operador lógico y me da un resultado booleano, ¿verdad o falso? ¿No es cierto? En este caso, estoy haciendo, bueno, esta es la misma condición que está aquí, por si acaso.
¿Ok? Aquí estoy preguntando si 5 es distinto de 4 y 2 es mayor a 1. Esta es la misma condición, solo que utilizando estos operadores. Si se dan cuenta, aquí en vez de poner y le he puesto and, que es su traducción al inglés, y este operador sí existe, como está aquí, ¿no es cierto? Entonces estoy preguntando si esto es verdad y esto también es verdad. Cuando yo digo y, estoy preguntando si hay varias cosas que son verdad. Si esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad y esto es verdad, va a pasar esto, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ser verdad cuando utilizo el y. Normalmente el and y el or se utilizan para unir varias condiciones, ¿no? Porque esta es una condición y esto también es una condición, solo que esta es una condición simple, solo es una condición, y esta es una condición, por así decirse, compuesta por dos condiciones más pequeñas, por dos subcondiciones, ¿no es cierto? ¿Y cómo uno esas dos condiciones para que se hagan más grande, una condición más grande? Con el y, que es el and, o el or, que es el o, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer una condición larga de muchas subcondiciones, como aquí, ¿ok? Y al final toda esa condición larga me va a dar un resultado, ¿no es cierto? Entonces, para que, por ejemplo, en este caso, esta condición larga me dé verdadero, esto tiene que ser verdadero y esto también tiene que ser verdadero, que este es el caso, ¿no es cierto? Los dos son verdaderos, por lo tanto, toda esta condición es verdadera, ¿ok? Aquí en esta condición es parecida a esta, lo único que cambio es de que aquí estoy preguntando si 5 es distinto que 5. Aquí estaba preguntando si 5 es distinto que 4. ¿Qué pasa aquí? Aquí estos dos eran verdad y por lo tanto daba toda la condición verdadera, el resultado final, ¿no es cierto? Aquí esta condición ya no se cumple. 5 no es distinto de 5. El resultado de esta subcondición es falso, ¿no es cierto? Pero esta subcondición de la derecha sigue siendo verdadera, falso y verdadero, ¿no es cierto? Pero como estoy utilizando el operador AND, estoy preguntando, ¿esta condición es verdadera y esta condición es verdadera? No, ¿verdad? Esta no es verdadera. Entonces, por lo tanto, basta que solo una subcondición sea falsa para que todo sea falso. Cuando utilizo el operador AND, ¿ok? Cuando utilizo el operador AND, todas las condiciones que están unidas por ese operador, porque aquí podría poner más condiciones por si acaso. Podría tener 4 subcondiciones o 5 si quiero, todas unidas por un AND, ¿ok? Pero para que todo el resultado de esa condición larga sea verdad, todas sus subcondiciones tienen que ser verdad, ¿ok? Si una ya es falsa, todo el resultado es falso. Por culpa de una subcondición que sea falsa, todo es falso. ¿Ok? Es por eso que esta condición es falsa, porque este nomás es falso. Y suficiente que uno sea falso para que todo sea falso. Cuando se utiliza el AND, por si acaso, porque con el OR es diferente. En este caso, estoy teniendo una condición similar a esta. Sus subcondiciones son similares, pero estoy utilizando el OR, que eso significa O, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya cambia la cosa. El resultado de toda esta condición va a ser verdad. ¿Por qué? Si esta subcondición es falsa, ¿no es cierto? ¿Por qué el resultado de toda esta condición es verdad? Porque cuando yo utilizo el OR, basta que solo una condición sea verdad de sus subcondiciones para que todo sea verdad. ¿Ok? Y si se ponen a pensar, el AND y el OR utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Utilizamos el y harto cuando queremos hacer algo y también queremos hacer otra cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo. O cuando necesitamos hacer algo o otra cosa para que dé un resultado, ¿no es cierto? Es muy diferente utilizar el y el o. Cuando tú dices y, todo tiene que ser verdad para que pase algo. Todo lo que dices y también esto, y también esto, y también esto, todo eso tiene que pasar para que dé un resultado verdadero. En cambio, con el or, cuando tú dices o haces esto o el otro, va a pasar algo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, basta que solo una de esas dos cosas sea verdad para que hagas lo que has dicho que vas a hacer, ¿no es cierto? Entonces, la misma lógica se aplica aquí. Si utilizas el AND, que es el y, todas las condiciones tienen que ser verdaderas para que el resultado de la condición completa sea verdadera, como aquí. Si uno ya es falso, el resultado es falso. Cuando utilizo el OR, suficiente que solo una subcondición sea verdadera para que el resultado sea verdadero, para que el resultado final sea verdadero. En este caso, por ejemplo, esto es falso, pero esto es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo utilizo el OR, suficiente que uno sea verdad para que todo el resultado sea verdad. ¿Ok? ¿Y cuándo me daría falso con OR? Cuando todas las subcondiciones son falsas.
Cuando yo utilizo un OR y todas sus subcondiciones son falsas, entonces el resultado igual es falso. Suficiente que uno sea verdad para que todo sea verdad. ¿Ok? Es un poco de, igual, pensar en lo que utilizamos en la vida cotidiana, como les he dado el ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más claro. Y el not, que realmente no se utiliza mucho, creo que nunca vamos a utilizar realmente, pero existe este operador y lo voy a mencionar nomás, tampoco es difícil de entenderlo. El not es como decir no, o sea, es negar algo, como en este caso. Cero es distinto de cero, falso, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es falso. Pero si yo le pongo un not por delante, se vuelve verdadero. ¿Ok? Es que estoy negando el resultado de esta condición. Y por si acaso el not no sirve para concatenar varias condiciones, como el and y el or, como lo hacemos aquí. El not solo trabaja encima de una condición simple. ¿Ok? Entonces, si yo le pongo un not por delante de una condición, lo que hace es invertir su resultado. Si su resultado era falso, como en este caso, lo convierte a verdadero. Si fuera verdadero, lo va a convertir a falso. ¿Ok? Como les digo, es fácil de entender, no hay mucha ciencia, solo invierte un resultado, pero no se utiliza mucho en realidad. En algunas ocasiones tal vez, pero realmente yo nunca he utilizado en esta materia. ¿Ok? Pero no está de más tenerlo en cuenta, ¿no? Saber de qué consiste. Aquí también hay otro ejemplo del not. Ah, bueno, puedo trabajar el not también con una condicional más larga, con una condicional compuesta. Solo que tengo que ponerle paréntesis, ¿no? Para decirle qué cosa va a negar, el resultado de qué. En este caso quiero que niegue el resultado de toda esta condición. Y esta condición la tenemos aquí, que da verdad, ¿no es cierto? Y si le pongo un not por delante va a dar falso, lo niega. Ahora aquí vamos a ver un poquito más a detalle el AND y el OR, porque es muy importante que entiendan cuándo se utiliza AND y cuándo se utiliza OR. Ya les había dicho que el AND y el OR se utiliza los dos cuando quieres hacer una condición larga, ¿no es cierto? Quieres hacer una condición que está compuesta por muchas subcondiciones, a partir de dos, ¿no es cierto? Como en este caso. Pero igual hay una diferencia entre los dos. Su similitud es que te ayuda a hacer una condición compuesta por varias subcondiciones. Pero tiene una diferencia, no es utilizar indistintamente, ¿no? No es lo mismo utilizar un AND y un OR, como les he dicho. Y les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. No, a ver, por ejemplo, si yo digo, si limpio mi cuarto y me baño, entonces voy a salir de mi casa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de mi casa? Tengo que limpiar mi cuarto y también tengo que bañarme, ¿no es cierto? Para que pueda salir de mi casa, porque mi mamá no me deja si no, digamos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer estas dos cosas. Cuando utilizo el y sirve para eso, para decir que tengo que hacer muchas cosas bueno, tengo que hacer muchas cosas y todas tienen que cumplir. Es obligatorio que todas se hagan para que su resultado se pueda hacer también, ¿no es cierto? Tengo que limpiar mi cuarto y me tengo que bañar para poder salir de mi casa. Si no cumplo una de estas dos, no salgo de mi casa, porque así me lo ha dicho mi mamá, ¿ok? Por ejemplo. Entonces tengo que hacer los dos para salir. Si uno de estos no se cumple, no salgo, ¿no es cierto? Entonces, en eso consiste el and, el y. Y aquí podría poner, si limpio mi cuarto y me baño y me preparo el desayuno y hago mi tarea, ¿no es cierto? Puedo alargar. Entonces, pero todo lo que estoy alargando se tiene que cumplir. Sí o sí para que salga de mi casa. Entonces, el y sirve para eso, para decir que las condiciones sí o sí se tienen que cumplir para que su resultado sea verdadero, ¿no es cierto? Tiene que pasar ambas acciones para que pueda salir de mi casa, en este caso. Y el OR, vamos a verlo con el mismo ejemplo. El O es el mismo ejemplo, solo que en vez de decir y, digo O. Si limpio mi cuarto o me baño, entonces voy a salir de mi casa. ¿No es cierto? Solo he cambiado esto, el I por el O. ¿No es cierto? Entonces aquí ya se cambian las cosas. No es lo mismo que decir esto. Aquí estoy diciendo si limpio mi cuarto o me baño, salgo. ¿No es cierto? Entonces, si limpio mi cuarto, puedo salir. O si me baño, también puedo salir. Obviamente va a ser mejor que haga las dos cosas, pero suficiente que haga una de estas dos para que salgan, ¿no es cierto? Porque estoy diciendo o, no estoy diciendo y. ¿Notan la diferencia entre decir y el o? Es diferente, ¿no? Entonces, en este caso, solo tengo que cumplir una de estas dos, o en el mejor de los casos, cumplo los dos para salir, ¿no es cierto? Pero suficiente que cumpla uno y ya puedo, ya me van a dejar salir, ¿no es cierto? Entonces es muy distinto utilizar el y el o. Y este mismo razonamiento
se utiliza para, al momento de utilizar las condiciones, el AND y el OR, ¿ok? Para que se den cuenta cuando se utiliza el AND y el OR. O sea, todo aquí decía, tiene que pasar cualquiera de estas dos. Cualquiera de estas dos, mínimo, para que me dejen salir. Mejor si cumplo las dos, ¿no es cierto? Pero mínimo una de estas dos se tiene que cumplir para que salga de mi casa. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre el AND y el OR. ¿Ok? Con el AND todo se tiene que cumplir. Todas las condiciones se tienen que cumplir para que el resultado sea verdad. En cambio, con el OR, suficiente que uno sea verdad para que el resultado sea verdad. ¿Ok? Si todo es falso, si ni siquiera limpio mi cuarto y no me baño, si no hago ninguno de estos dos, no puedo salir, ¿verdad? No he cumplido ninguno de los dos. Entonces, cuando utilizo un O y todas sus condiciones son falsas, el resultado es falso. Igual. ¿Ok? Aquí vamos a ver una tablita que tal vez, bueno, no lo utilicen o tal vez sí. Básicamente esta tablita demuestra cuál es el resultado si, digamos, utilizo el operador AND y la condición uniendo la condición X y la condición Y, ¿ok? Supongamos que estas son dos condiciones distintas y están unidos por un AND, ¿ok? Entonces, si la condición X es verdad y la condición Y también es verdad, ¿cuál va a ser el resultado? Verdad. Si la condición X es verdad, pero el Y es falso, entonces el resultado va a ser falso, ¿no es cierto? Porque es suficiente que uno sea falso para que todo sea falso. Aquí también lo mismo, si es al revés. Si X es falso y Y es verdad, falso también va a ser el resultado. Y peor cuando los dos son falsos. De hecho, va a ser falso también el resultado. ¿Ok? Es una tablita que te ayuda a darte cuenta cómo funciona el operador AND, ¿no? Si es verdad y verdad, verdad. Verdad y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. Esto, por si acaso, bueno, en mi carrera por lo menos se ve en álgebra 1. Hay un tema que se llama lógica de preposiciones, y se ve estos operadores, el AND, el OR, el XOR y alguno que otro más, ¿ok? Y se ve esta tablita, ¿ok? No estoy seguro si en su carrera ustedes llevan eso en álgebra 1, pero creo que sí. Por si acaso, ¿no? Se ve esto, por si acaso en álgebra 1. Y también tengo una tablita del operador OR, ¿no? Suponiendo que X y Y, al igual que aquí, son condiciones que están unidas por el OR, ¿no es cierto? Si X es verdad o Y es verdad, el resultado es verdad. ¿No es cierto? Recuerden que cuando utilizamos OR, suficiente que uno sea verdad para que todo sea verdad. Entonces, si X es verdad y Y es verdad, el resultado va a ser verdad. Si X es verdad pero Y es falso, el resultado igual va a seguir siendo verdad, porque este se cumple. Si X es falso o Y es verdad, el resultado sigue siendo verdad. ¿Ok? En el único caso donde el resultado va a ser falso utilizando el OR es cuando los dos son falsos. ¿Ok? Si X es falso o Y es falso, el resultado es falso. ¿Ok? No es necesario que se aprendan esta tablita de memoria. Lo único necesario es de que entiendan esto. Lo que les he explicado aquí. Cuándo se utiliza el I y cuándo se utiliza el O. ¿No es cierto? Hay que seguir este mismo razonamiento. Funciona al momento de hacer pseudocódigo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Ok, parece que no. Entonces, ya sabemos que es una condición, ya sabemos cuál es la estructura condicional simple, ya conocemos sus partes. Si viene una condición, que ya hemos visto cuáles pueden ser, y luego viene el entonces, ¿no? Que el entonces puede estar al lado de la condición o debajo, como lo hace el ING. Luego vienen las instrucciones y el final, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo funciona. Si la condición que está en el encabezado es verdad, se ejecutan las instrucciones. Si no es verdad, directamente se salta las instrucciones de su cuerpo y continúa con las instrucciones que están debajo de la condicional. Y bueno, básicamente esa es la estructura condicional simple. No hay más ciencia. La estructura condicional doble va a ser relacionada con la estructura condicional simple. Es por eso que es importante que hayan entendido esto. Si no han entendido esto, menos van a entender la estructura condicional doble. Peor va a ser cuando entremos a condicional anidada y peor va a ser cuando intentemos ver condicionales múltiples. ¿Ok? Entonces, tienen que haber entendido esto para entender lo siguiente. Incluso para las estructuras repetitivas. ¿Ok? Tienen que saber que es una condición, que es todo esto que hemos hablado aquí. Y bueno, cómo funciona el sí, ¿no es cierto? La estructura condicional. ¿Ok? Entonces no hay dudas, ¿verdad?
No. Tal vez me lo han escrito. No. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de un problema que utiliza la estructura condicional. Simple, por ahora. Ok, siguiendo nuestro algoritmo, ya sabemos. A ver, dice, realizar un algoritmo que da la edad de una persona, verifique si es mayor de edad. Ok, entonces básicamente nos va a dar una edad, ¿no es cierto?, que está ahí, y nos tenemos que preguntar, ¿es mayor de edad o no? ¿Cómo sabemos que es mayor de edad o no? En Bolivia, por lo menos, si la edad es mayor a 18, mayor igual a 18, entonces mayor de edad. Y si no, pues no lo es. También podrías preguntar si solo es mayor a 17, ¿verdad? Estas dos condiciones, si se dan cuenta, son condiciones, son lo mismo, evalúan lo mismo, ¿no es cierto? Si la edad es mayor o igual a 18, es lo mismo que preguntar si la edad es mayor a 17, ¿no es cierto? Eso ya debemos saber. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya sabemos resolver el problema, básicamente. Solo hay que preguntar si la edad es mayor o igual a 17 o a 18, ¿no es cierto? Entonces, no hay mucha más ciencia en resolver este problema, solo que hay que ordenar nuestras ideas para resolver este problema. Lo primero que tendríamos que hacer es leer la edad, ¿no es cierto? Si no tenemos una edad, no podemos hacer nada. Luego, tenemos que verificar si la edad es mayor a 18, mayor o igual, debería decir ahí, ¿ok? Y luego hay que mostrar una respuesta y listo. No hay ninguna otra complejidad. Solo son estos tres pasos que hay que seguir. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo pasamos a pseudocódigo? Esto está simple. Pongo el encabezado de pseudocódigo, que en este caso se llama mayor de edad. Luego me dejo espacio para las variables. Ya les había comentado por qué hago eso. Y pongo inicio, ¿no es cierto? Primer paso, leer la edad. Fácil. Leer edad, tal cual. Aquí estoy utilizando una variable que se llama edad. Luego verifico si esta edad es mayor a 18. ¿Cómo verifico? Con una estructura condicional. Si la edad que he leído es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué hago? Muestro una respuesta, que va a ser mostrar es mayor de edad, por ejemplo. Entonces, este mensaje tal cual se va a mostrar en la pantalla. Y ahí está, fin sí. Cuando sea menor de edad, ¿qué va a pasar? Nada. Se va a saltar esta instrucción y no va a mostrar nada. ¿Ok? No va a mostrarse nada. Ahí termina el pseudocódigo, que ustedes no ponen fin al algoritmo, ¿verdad? Solo le ponen fin, creo. Solo se pone el fin y listo. Y después he puesto mi variable, ¿no?, que he utilizado. La única variable que he utilizado es edad. ¿Y edad de qué tipo de dato es? De entero, ¿no es cierto? Habíamos dicho que int representa los enteros, ¿no es cierto? Entonces me creo una variable edad que es de tipo entero, int. ¿Ok? Y nada más, eso sería todo para la condicional. No hay mucha ciencia. Si digamos leyera 21, por ejemplo, entonces voy a ejecutar esta instrucción, leo 21 y pregunto, ¿21 es mayor o igual a 18? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Muestro este mensaje. Y como ya he ejecutado esta instrucción, vengo al final, como no hay nada más por debajo, no hago nada más. En la pantalla mostraría es mayor de edad. ¿Qué pasa si leo 10? Voy a preguntar, ¿10 es mayor o igual a 18? Falso, no se cumple, ¿no es cierto? 10 no es mayor a 18. Entonces, ¿qué hago? Nada, me vengo directamente al final. No entro a su bloque de instrucciones. ¿Por qué? Porque esta condición no se cumple, ¿no es cierto? Es falsa. Entonces, me voy al final de la estructura directamente y como no hay nada más que hacer, ahí muere, no hace nada. ¿Ok? Súper sencillo este ejemplo, no hay donde perderse. Este pseudocódigo, le das una edad y te dice si es mayor de edad. Y listo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Tampoco es difícil, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver una condición donde utilizo el AND. ¿Ok? Realizar un algoritmo que sume dos números enteros solo si ambos son positivos. ¿Ok? Entonces, voy a leer dos números, A y B. Y si estos dos son positivos, solo si son positivos, hago la suma y devuelvo la suma, el resultado de la suma. Pero solo si son positivos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me dan menos 5 más 5? No tengo que mostrar el resultado. Si me dan 5 más menos 1, no tengo que mostrar. Peor si me dan dos números negativos, ¿no es cierto? Tampoco voy a mostrar el resultado. Solo cuando son dos números positivos, ¿verdad? Entonces, no hay mucha ciencia. Hay que preguntar si los dos números que queremos sumar son positivos. ¿Cómo preguntamos eso? Si son mayores a 0, ¿no es cierto? Si los dos números son mayor a 0, son positivos, ¿no es cierto? Entonces solo hay que preguntar eso. Y si son positivos, los sumamos.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es leer los dos números. Luego tenemos que verificar si ambos números son positivos. ¿No es cierto? Hay que preguntar primero por A, si es mayor a 0, y luego hay que preguntar por B, si es mayor a 0. Y si son positivos los dos, recién sumamos, ¿no es cierto? Y mostramos el resultado. ¿Ok? Nada más. Ahora vemos su pseudocódigo. Encabezado, espacio para la declaración de variables, inicio. Primer paso, leer dos números. Leo A, leo B, ¿no es cierto? A y B son variables. Segundo paso, verifico si ambos son positivos. ¿Cómo hago eso? Si A es mayor a 0, es positivo. Si B es mayor a 0, es positivo. ¿Ok? Entonces, mi pregunta, ¿cuál va a ser? Si A es mayor a 0 y B es mayor a 0, entonces, ¿qué significa eso? Que los dos son positivos. ¿Qué voy a hacer? Si son positivos, tengo que sumar, ¿no es cierto? Entonces, me voy a crear una variable que se va a llamar suma. Va a ser igual, le voy a guardar A más B, el resultado de esta suma en esta variable. Y después solo tendría que mostrar la suma y ya está. Pongo el fin sí de la estructura como siempre y el final del pseudocódigo y ahí terminaríamos. ¿Ok? Las variables ahí están. ¿Ok? Tengo una variable A, B y suma, que los tres son de tipo entero, ¿verdad? Y eso ya está. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, me doy un menos 5 más 5, ¿no es cierto? A va a ser menos 5 y B va a ser 5, positivo. ¿No es cierto? Cuando la computadora llegue aquí va a preguntar, A es mayor a 0, menos 5 es mayor a 0, falso. ¿No es cierto? Pero B sí es mayor a 0, 5 es mayor a 0, pero este no es verdad. Y como estoy utilizando un AND, cuando utilizo un AND, los dos tendrían que ser verdad para que el resultado sea verdad. Pero como este es falso, entonces todo es falso. Por lo tanto, el resultado de toda esta condición es falsa. No se cumple esta condición. ¿Qué pasa cuando no se cumple la condición? Nos saltamos directamente al final de la estructura y no ejecutamos su bloque de instrucciones. ¿Qué pasa si me doy 1 más 1, por ejemplo? Entonces, o mejor, 1 más 2. A va a ser 1, B va a ser 2. Pregunto, ¿A es mayor a 0? ¿1 es mayor a 0? Sí, ¿no es cierto? Esta sí se cumple. B es mayor a 0, 2 es mayor a 0, también se cumple. Por lo tanto, los dos son verdad, toda la condición es verdad. Como esta condición es verdadera, entonces va a entrar a su cuerpo. Va a decir, suma va a ser igual a más B. O sea, 1 más 2. ¿Cuánto va a ser? 3. Entonces, suma va a ser igual a 3. Y aquí vamos a mostrar 3, el resultado de la suma. Y ya está. ¿Ok? Entonces, así está resolviendo de manera correcta, ¿cierto? Si nos da un número negativo, no hago la suma y ni siquiera la muestro, ¿no es cierto? Directamente se va a saltar aquí y listo, ahí muere. Si uno o incluso los dos son negativos, por ejemplo, menos 1 más menos 1, A va a ser menos 1, B también va a ser menos 1. Menos 1 es mayor a 0, falso. Y menos 1 es mayor a 0, también falso. Los dos son falsos, por lo tanto todo es falso. Como no se cumple, se va a saltar directamente al final. Y listo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si a este problema lo único que le cambiamos, en vez de pedirle que sume dos números cuando los dos son positivos, le decimos que sume dos números si al menos uno de ellos es positivo? Al menos uno tiene que ser positivo. Entonces ahí ya cambia el problema. No es lo mismo que hace rato. Eso significa que yo podría hacer esta suma, por ejemplo. Menos 5 más 5 sí podría hacerlo, porque 5 es positivo. Aquí me dice al menos uno de ellos tiene que ser positivo. Entonces 5 es positivo, entonces esto puedo realizar, que sería 0. 5 más menos 1 también podría realizarlo, porque 5 es positivo, entonces sería 4. Menos 1 más menos 1, este no podría hacerlo todavía, porque no hay ningún número positivo. Los dos son negativos, ¿no es cierto? Y aquí me dice que por lo menos 1. Entonces no cumple la condición, no voy a hacer la suma. ¿Ok? Pero el razonamiento sería algo similar. ¿Dónde cambiaría con el anterior ejercicio? En la pregunta, tendríamos que verificar si uno de los números es positivo. Solo uno, no los dos. ¿Cómo hago eso en pseudocódigo? Encabezado, aquí me falta mi inicio, no sé por qué no está. Ah, ya está mal configurado. Bueno, va a aparecer. A ver, pseudocódigo. Bueno, aquí tendría que ya haber aparecido inicio por si acaso. El primer paso era leer los dos números, leer A y B, y luego tengo que verificar si uno de los números es positivo. Solo uno. ¿Cómo hago esa pregunta?
Si A es mayor a 0 o B es mayor a 0, entonces eso significa que al menos uno es verdadero, ¿no? Si A o si al menos uno es positivo. Si A es mayor a 0, ya tenemos al A positivo, ¿no es cierto? Entonces ya este que sea positivo o negativo no nos importa, ya esta condición ya se cumple, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si A no es positivo? Tal vez B sí es positivo, entonces hay que preguntar. Si A es mayor a 0 o B es mayor a 0, entonces hay que hacer la suma, ¿no es cierto? Si alguno es positivo, hay que hacer la suma. Entonces suma va a ser igual a A más B. Y listo. Muestro el resultado y ahí sería fin sí y el fin del programa. Que esto ustedes no utilizan. Listo, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, no es indistinto utilizar el AND y el OR, ¿no es cierto? No es lo mismo. En este caso, el pseudocódigo es el mismo, con la diferencia que en este problema utilizo el AND y en el otro utilizo el OR. Y los dos resuelven dos problemas distintos, no resuelven el mismo ejercicio. Este te dice que sumes cuando al menos hay un positivo. O sea, podría hacer esto y también podría hacer esto. Pero en cambio, en este ejercicio nos dice que los dos tienen que ser positivos. Entonces, este no puede sumar y este tampoco puede sumar. ¿No es cierto? Entonces, son distintos problemas que tienen el pseudocódigo casi igual, con la diferencia que aquí en la condición utilizo el AND y aquí en la condición utilizo el OR. ¿Ok? Entonces, no es indistinto. Hay diferencia entre el AND y el OR. Si hacemos la prueba con este ejemplo en el programa, voy a leer menos 5, que va a ser A, y voy a leer 5, que va a ser B. A es mayor a 0, menos 5 es mayor a 0, falso, ¿verdad? Esta condición pequeña, esta subcondición no se cumple. O B es mayor a 0, B es mayor a 0, sí, 5 es mayor a 0, esta sí se cumple, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de toda esta condición va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el OR, ¿no es cierto? No se olviden de este ejemplo que hemos visto. Si esto se cumple o esto se cumple, entonces hago esto. Lo mismo. Si esto se cumple o esto se cumple, entonces hago esto. En este caso es distinto. Tengo que hacer esto y también tengo que hacer esto para hacer esto. Lo mismo. Tengo que hacer esto y también tengo que hacer esto para que se haga esto. O sea, tiene que ser verdad y verdad para hacer esto. En este caso no. Basta que uno sea verdad para que se haga esto. ¿No es cierto? Entonces, el AND y el OR no es lo mismo por si acaso. Tienen una función similar, sí, que es unir dos subcondiciones, pero no los une indistintamente. Funcionan distinto. ¿Ok? ¿Se ha entendido eso? Es muy importante que haya entendido la diferencia entre AND y OR, porque estas condiciones no solo se utilizan en la estructura condicional simple, se utiliza en la estructura condicional doble, en las anidadas, en las múltiples no. En las múltiples solo se utiliza condicionales simples. En estructuras repetitivas también se utiliza el AND y el OR por si acaso. Entonces, y van a haber situaciones donde ustedes van a tener que preguntar varias cosas al mismo tiempo, como hago aquí, ¿no es cierto? Aquí estoy preguntando si A es positivo y también estoy preguntando si B es positivo. Estoy preguntando dos cosas en una misma condición, como aquí. Entonces, va a haber situaciones donde ustedes van a tener que hacer varias condiciones unidas en una. Y ahí van a tener que utilizar o AND o OR, ¿ok? Y no es lo mismo. Hay que darse cuenta cuándo utilizar un AND y cuándo utilizar un OR, por si acaso. ¿Todo claro, muchachos? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. Ok. Bueno, eso sería todo de condicional simple. ¿Ok? Ya les he explicado todo lo que necesitaban saber de condicional simple. Ya saben cómo funciona, ya saben su estructura, ya saben que es una condición. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ya que tenemos tiempo todavía, vamos a ver la doble. Bueno, ahorita tenemos simple. La estructura condicional doble o también se la conoce como completa, por si acaso. Creo que el Inge la llama completa en vez de doble. Yo la llamo doble, pero son sinónimos. Una estructura condicional doble tiene esta forma. ¿Ok? Si se dan cuenta, el inicio es similar a la estructura condicional simple. Tiene un encabezado que comienza con sí, tiene una condición, tiene la palabra entonces. Aquí, por si acaso, igual ustedes pueden ponerle entonces aquí abajo, como lo hace el Inge. ¿Ok? Pueden ponerle, no hay problema. Yo lo hago así. ¿Ok? Y tiene un bloque de instrucciones debajo de su encabezado. Y aquí ya comienza la diferencia.
el fin sí ya no está justo debajo del bloque de instrucciones. ¿Ok? Bueno, aquí tiene dos bloques de instrucciones, primero que nada. El primero y el segundo. Debajo del primer bloque de instrucciones está la palabra si no. ¿Ok? Y después, debajo de la palabra si no, viene un segundo bloque de instrucciones y recién viene el final de la estructura condicional. ¿Ok? Esta forma tiene, inicialmente es como una condicional simple, pero tiene otro bloque de instrucciones más. Y es por eso que se llama doble, porque tiene dos bloques de instrucciones. ¿Ok? Y su función es igual, tiene una parte similar a la condicional simple. La computadora va a leer las instrucciones que estén por encima, como ya sabemos, y cuando llega el encabezado de la condicional, va a hacer lo mismo que se hacía en la condicional simple. Va a preguntar si esta condición es verdadera. Si esta condición es verdadera, ¿qué va a pasar? Va a entrar a su primer bloque de instrucciones, como pasaba en la condicional simple, ¿verdad? Entra a su bloque de instrucciones que justo están debajo del encabezado. Cuando termine de leer esas instrucciones, ¿qué va a hacer? Se va a ir directamente al final del sí. No va a entrar a leer el segundo bloque por si acaso. Solo va a leer el primer bloque, cuando la condición sea verdadera, va a leer el primer bloque de instrucciones y cuando termine de leer esas instrucciones se va al final. Se salta el segundo bloque. Ni los toca, ni toca las instrucciones que están en el segundo bloque. ¿Ok? Y si hay más instrucciones por debajo de la condicional, las lee normal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? ¿Qué va a pasar? En la condicional simple nos llevamos directamente al fin sí, ¿no es cierto? En este caso nos vamos a ir al si no. Y vamos a comenzar a leer el segundo bloque de instrucciones. ¿Ok? Leemos el segundo bloque de instrucciones y después de leer las instrucciones nos vamos al final de la estructura y continuamos con las instrucciones que estén por debajo de esta estructura. ¿Ok? Entonces, ¿se dan cuenta? La diferencia que hay entre condicional simple y doble es que la simple tiene un bloque de instrucciones cuando la condición es verdadera, pero no tiene un bloque de instrucciones cuando la condición es falsa. Directamente se salta toda la estructura, ¿verdad? Cuando la condición es falsa, se salta en la condicional simple. En la condicional doble tiene una alternativa. Si la condición es verdadera, se ejecuta el primer bloque de instrucciones, pero si es falsa, va al segundo bloque a ejecutar. ¿Ok? No hay ningún caso que se va directamente al final. O ejecuta el primer bloque o ejecuta el segundo. No hay ningún caso donde se va directamente al final. ¿Ok? Entonces, si la condición es verdad, ejecuta el primer bloque. Si es falsa, ejecuta el segundo. Otra cosa es que nunca se van a ejecutar los dos bloques. Jamás. O se ejecuta el primero o se ejecuta el segundo. Nunca se van a ejecutar los dos. ¿Ok? Es por eso que es una condicional doble. ¿Verdad o falso? Si es verdad, ejecutamos esto. Si es falso, ejecutamos esto. Nunca va a haber una condición que te dé verdad y falso al mismo tiempo para que se ejecute los dos. Nunca. O es verdad o es falso. ¿Ok? Bueno, nada más que eso es la condicional doble. ¿Ok? No hay mucha más ciencia. Vamos a ver algunos ejercicios con la condicional doble. Este ejercicio dice, dado los números A y B, realizar un algoritmo que verifique si A es o no es divisor de B. ¿Ok? Este ya es un problema no tan fácil como los anteriores, ¿no? De ver si es mayor de edad o sumar si son positivos, no. Hay que sacar divisores, ¿no es cierto? Nos está preguntando realizar un algoritmo que verifique si A es divisor, A es o no es divisor de B. Hay que responder es o no es. ¿Ok? Básicamente hay que responder sí o no. Entonces, pero primero que nada hay que saber qué es un divisor, ¿no es cierto? Que supongo que ya todos saben qué es un divisor. Es un número que puede dividir a otro en partes enteras, ¿no es cierto? Como los divisores del 12 es 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿no es cierto? Estos números dividen al 12 en partes enteras. No hay residuo, por así decirse. ¿Ok? Entonces, hay que ver, ¿no es cierto? Supongamos que, no sé si tengo el ejemplo, supongamos que me dicen A va a ser igual a 6 y B 12, ¿no es cierto? Entonces tendría que decir que el algoritmo tendría que devolverme el resultado verdad. ¿Por qué? Porque 6 es divisible entre 12, es un divisor de 12, ¿no es cierto? Si A es 5, por ejemplo, y B es 12, me tendría que decir falso, porque 5 no es un divisor de 12, ¿verdad? Eso tendría que ser mi pseudocódigo. Pero
cómo nosotros podemos saber, dado un número, es divisor de otro. Por ejemplo, como ustedes se pueden dar cuenta, si les digo, no sé, el 11 es divisor del 1324, por ejemplo. ¿Cómo se dan cuenta? A simple vista, del 1324 no se va a dar cuenta, ¿no? Si es o no es su divisor. De números pequeños sí nos podemos dar cuenta, porque son pequeños, incluso mentalmente podemos hacer esto. Pero de un número grande como 1324, un millón, no sé cuánto, ¿no es cierto? Y yo te digo, por ejemplo, el 56 es divisor del 638, ¿cómo te das cuenta que es divisor o no? Hay una forma matemática que en realidad es sencilla. Por ejemplo, vamos a ver con los ejemplos fáciles. Si me dicen 4 es divisor de 12, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividirlos, ¿ok? Y si su residuo es 0, significa que sí, que 4 es divisor de 12. ¿Ok? Entonces, si es 0, es divisor. Con el 5 es divisor de 12, entonces lo dividimos, y si su residuo no nos da 0, como en este caso, entonces no es divisor. ¿Ok? Entonces, tendríamos que dividir los dos números, el b dividido entre el a, y si su residuo te da 0, es divisor. Y si te da cualquier otro número, no es divisor. ¿Ok? Solo cuando te da 0 es divisor. ¿Eso qué significa? Que te lo divide en partes iguales. ¿No es cierto? Te lo divide en partes iguales, cuando tu residuo es 0. Pero si no es 0, significa que te sobra una unidad, por ejemplo, en este caso. ¿No es cierto? Entonces, solo tendrías que hacer esta operación matemática y comparar. Si el residuo es 0, entonces B es divisor de A. Si no, no lo es. Así de simple, no hay mucha más ciencia. ¿Ok? La cuestión es cómo hallamos este número. Hay maneras, hay varias maneras. Bueno, una manera que tal vez todos nos podemos imaginar es hacer la división. Hacer la división, por ejemplo, 12 dividido entre 5 te da 3, ¿verdad? Luego multiplicamos 3 por... no va a dar. Ah, no, es que aquí no es 1, pues. ¿Verdad? No es 1 el residuo. Estoy equivocando. Aquí sería... Y el resultado no es 3 tampoco. Aquí es 2. Aquí el resultado sería 2 también. ¿Verdad? Me estaba equivocando. Creo que una vez modifiqué para mostrar otro ejemplo y no lo resolví. O no lo modifiqué, no lo volví al original. Ahora sí está bien, ¿no es cierto? Porque 2 por 5, 10 y residuo 2 está bien. Entonces ahora sí está bien. Lo que podríamos hacer para hallar el residuo sería simplemente hacer la división. 12 dividido entre 5 da 2. Luego multiplicamos este 2 por el 5, va a dar 10. Y restamos 12 menos 10, 2. Y ahí tendríamos el residuo. ¿No es cierto? Esa sería la forma más sencilla y lógica que tendríamos ahorita. Pero en programación hay un operador que nos facilita todo ese procedimiento, que es el operador módulo. Es un operador aritmético, como si fuera el más, como si fuera un menos, un dividir, un multiplicar. Es un operador más. ¿Ok? Solo que no existe una tecla para ese operador. En pseudocódigo, cuando tú quieres aplicar ese operador, se le pone mod. Por ejemplo, 12 mod 5. ¿Ok? ¿Y qué hace este operador mod? Lo que hace es hacer una división. ¿Ok? Solo que en vez de devolverte el resultado, el que estamos acostumbrados a obtener, nos devuelve su residuo. ¿Ok? Es una división que en vez de devolvernos este resultado, nos devuelve el residuo. Por ejemplo, si yo dijera 12 mod de 4, nos daría 0. ¿Por qué? Porque divide el 12 entre 4 y su residuo es 0. Entonces el resultado es 0. Si yo le digo 12 mod de 5, que aquí también está mal, quiere hacer 2, ¿no es cierto? Entonces el resultado de 12 mod de 5 tendría que ser 2. ¿Ok? Entonces ese operador nos va a ayudar harto. Nos va a ahorrar hacer esa división, luego multiplicar, luego restar para obtener el divisor. O el residuo, perdón. Entonces, solo utilizando este operador nos va a dar el residuo de una división y ya estaríamos hechos. ¿No es cierto? Tendríamos que utilizar esta operación con el mod y preguntar si el resultado es 0, entonces 4 es divisor de 12, por ejemplo. Si no, entonces 5 no es. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo resolver. ¿No es cierto? Ahora ya creo que podrían resolver el problema de si les doy 1324. Bueno, si el 11 es divisor de 1324, ya lo podrían hacer fácil. Lo dividen y si su residuo es 0, es divisor. Y si no, no. El problema ya está resuelto en nuestra cabeza. Ahora hay que ordenar nuestras ideas.
Lo primero que tendríamos que hacer es leer los números, ¿no? A y B. Luego, hallar el residuo. Ya sabemos cómo, con este operador. Luego hay que verificar si A es divisor de B. ¿Cómo? Simplemente hay que preguntar si el resultado es igual a 0. ¿No es cierto? Si es igual a 0, es divisor. Y si no, no. Y luego mostramos el resultado. Y ya estaría hecho. Solo con estos 4 pasos. ¿Ok? Lo vamos a pasar a pseudocódigo. Programa divisor, en este caso se va a llamar mi pseudocódigo, espacio para las variables, inicio. ¿Ok? Primer paso, leer los números. Leer A, leer B. Segundo paso, hallar el residuo. ¿Cómo hallo el residuo? Con el operador módulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hallo? Residuo va a ser igual a dividir, bueno, a B módulo de A, ¿no es cierto? Esto va a ser una división de B entre A y me va a dar su residuo. Entonces lo voy a guardar en una variable que se llama residuo, tal cual. Tercer paso, verificar si A es divisor de B. ¿Cómo verificamos si A es divisor de B? ¿Qué habíamos dicho? Si el residuo es 0, entonces sí es. Si no, no. Entonces pregunto. Si el residuo es igual a 0, entonces ¿qué hago? Voy a crear una variable respuesta, ¿ok? Que va a ser una cadena. No va a ser un número ni un real. Es una cadena. ¿Ok? Va a ser igual a qué? A concatenado con este mensaje es divisor de concatenado con B. ¿Ok? Tal vez para algunos esto es nuevo, la concatenación. Este es un operador, ¿ok? Pero este es un operador de cadenas. ¿Qué es la concatenación? Es unir una cadena con otra cadena. ¿Ok? Ahorita les explico de esta concatenación. Entonces, si recibes 0, significa que A es divisor de B, ¿no es cierto? Pero si no, ¿qué significa? Que A no es divisor de B, ¿ok? Y listo. Ahorita estoy utilizando una condicional doble, ¿no es cierto? Si esto es verdad, muestro, o bueno, la respuesta va a ser esta. Si no, la respuesta va a ser esta, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver un poquito sobre qué es la concatenación. Solo quería llegar a este punto porque aquí también lo utilizo. Como les había dicho, concatenar es unir un valor a una cadena, como en este caso estoy haciendo. Puedo concatenar una cadena con otra cadena. ¿Qué es concatenar? Unir. Puedo unir una cadena con otra cadena. Puedo unir un número con una cadena, puedo concatenar. O también puedo concatenar el valor de una variable con una cadena, como lo estoy haciendo aquí. ¿No es cierto? Estoy agarrando la variable A y lo estoy concatenando a este mensaje. Eso no significa que la respuesta es A es divisor de B. No. Lo que va a hacer es agarrar el valor de A, lo va a concatenar al mensaje. Si digamos A es 5, entonces va a decir 5 es divisor de, ¿no es cierto? Y después vamos a concatenar el valor de B, que supongamos que es 10, de 10. ¿Ok? Entonces 5 es divisor de 10 sería lo que se guardaría en la variable respuesta. Si A es 3 y B es 58, por ejemplo, lo que se guardaría en la variable respuesta es 3 es divisor de 58. Si A es 0 y B es 7, lo que se guardaría en respuesta es 0 es divisor de 7. ¿Ok? Entonces, básicamente, uno los valores de las variables con esta cadena. ¿Ok? Esto, por si acaso, va a ser una cadena. Voy a crearlo después, la variable que va a ser de tipo cadena. ¿Ok? Eso es concatenar. También les había dicho que puedo concatenar dos cadenas sin necesidad de que una sea variable, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes no utilizan el imprimir, ustedes utilizan el mostrar. La instrucción mostrar, ¿verdad? Denme un ratito. Aquí estamos. Entonces, yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando la instrucción mostrar. Este es un ejemplo X, no nada que ver con el pseudocódigo que estoy haciendo ahorita, ¿ok? Solo es para mostrarles qué es la concatenación. Si yo digo mostrar, hola, ¿qué tal? Concatenado con la cadena me llamo Javier, entonces, ¿qué se mostraría en la pantalla? Esto, tal cual. He unido dos cadenas, básicamente. Eso es concatenar, unir algo a una cadena. Aquí estoy uniendo una variable a una cadena. Podría unir un número concreto. Puedo poner aquí 5 concatenado con es divisor. Entonces va a salir 5 es divisor de. ¿No es cierto? Eso es concatenar. ¿Ok? No hay mucha más ciencia. Entonces aquí estoy haciendo eso para mostrar una respuesta. Estoy diciendo que si el residuo es igual a 0, entonces la respuesta va a ser el valor de la variable A concatenado con el mensaje es divisor de concatenado con la variable
o con el valor de la variable b, ¿no es cierto? Como aquí. ¿Ok? Hasta ahí ya tendríamos hasta el tercer paso. Ya hemos verificado si A es divisor de B, ¿no es cierto? Ya tenemos la respuesta. Lo único que tendríamos que hacer es mostrarla, con mostrar respuesta. Y ya está. Mostraríamos la respuesta correspondiente, ¿no? Si el residuo era 0, entonces vamos a mostrar esta respuesta. Si el residuo era, si no era 0, entonces vamos a mostrar esta respuesta. ¿Ok? Y ahí termina, fin. Creo mis variables, ¿no? Como les dije, bueno, A y B y la variable residuo son de tipo entero, ¿ok? Pero la variable respuesta es una cadena. ¿Ustedes recuerdan que habíamos hablado de esto? La cadena en pseudocódigo se representa con string, ¿no es cierto? Que en español es cadena, tal cual. ¿No es cierto? Entonces me he creado una variable de tipo cadena, ¿no es cierto? Y ya está. ¿Ok? Esto ya está resuelto. Entonces, esto le podemos hacer prueba de escritorio, a ver qué hora es, depende. A ver qué tengo después. Bueno, a ver, haremos una prueba de escritorio rapidito. No lo voy a hacer como lo hace el Inge, por si acaso. No me voy a hacer una tablita y voy a comenzar a hacer. Lo único que voy a hacer es crearme las variables y comenzar a cambiarle los valores, ¿ok? No van a hacer esto ustedes en su examen, por si acaso. Esto yo lo estoy haciendo ahorita por el tiempo, ¿no? Nos falta 25 minutos. Y no va a dar tiempo de ver el otro ejercicio, así que lo voy a hacer un poco más rápido. Vamos a simular ser la computadora, tal cual. La primera instrucción es leer A, ¿no es cierto? Vamos a hacer el ejemplo de, no sé, un ejemplo pequeño para que no se nos complique, pero ya no 12, que sea, digamos, el 6 y el 3, ¿no es cierto? Vamos a preguntar si el 3 es divisor de 6, que es verdad, ¿no es cierto? El 3 sí es divisor del 6. Vamos a ver si está bien mi algoritmo. Si me debería devolver que 3 es divisor de 6. Vamos a ver. A tendría que ser 3. Entonces voy a leer A y va a ser igual a 3. B va a ser 6. Listo. Residuo va a ser igual a B módulo de A. Ok, entonces me creo la variable residuo. Va a ser igual a B módulo de A. 6 dividido entre 3 a 2. Residuo 0. Ahora estoy aquí. Residuo es igual a 0. Sí, ¿verdad? Entonces entro al primer bloque. Respuesta, ok, me creo la variable respuesta, va a ser igual a ¿qué? A, que es 3, ok. Concatenado con el mensaje es divisor de, concatenado con el valor de B, que B es 6, de 6. Listo. Estábamos aquí, como es la última instrucción del bloque, nos vamos al FINCI y vamos a la siguiente instrucción, que es mostrar respuesta. Entonces, en la pantalla debería mostrarse este mensaje. 3 es divisor de 6. ¿Está bien? Está bien, ¿no es cierto? Podrían hacer, no quiero hacer la otra prueba, podrían hacer uno que falle, por ejemplo. Podríamos decir con 4. Pero eso ya es obvio que nos va a dar, porque aquí vamos a leer 4, vamos a leer 6. Residuo va a ser igual a 6 módulo de 4, que eso va a ser a 2. A ver, ya lo estamos haciendo, que pierdo. Residuo va a ser igual a 2, pregunto. Residuo es igual a 0, falso. Como es falso, nos vamos al sino y ejecutamos el segundo bloque. Respuesta va a ser igual a 4. 4 no es divisor de B, que es 6. Está bien, ¿no es cierto? Ya hemos terminado de ejecutar las instrucciones, nos vamos al fin sí, mostrar respuesta. ¿Qué aparecería en la pantalla? 4 no es divisor de 6. Ok, entonces está bien nuestro pseudocódigo. ¿Alguna consulta? ¿Se ha entendido? En este caso, si se dan cuenta, hemos utilizado una condicional simple, que no es compuesta, ¿no? Solo hemos preguntado una cosa. ¿Ok? Pero en una estructura condicional doble. Si esto es verdad, pasa esto. Si no es verdad, pasa esto. ¿Ok? Una pregunta. Dime. ¿Sí o sí tendríamos que utilizar la variable respuesta o podríamos directamente mostrar? Aquí, ¿no es cierto? En vez de poner esto, ¿por qué no pongo mostrar? ¿No es cierto? Sí, sí. Sí puedes. Creo que sí.
O sea, aquí ustedes, si quieren, podrían hacer esto. Mostrar y haces todo esto, ¿no? Entre paréntesis para que sepa qué cosa quiere mostrar. Se puede y no va a haber ningún error. Yo lo hice como lo he hecho. O sea, yo lo dejé así porque, bueno, con el tiempo he aprendido, bueno, es una buena práctica. Cuando tú quieres mostrar algo o imprimir algo en pantalla, normalmente la instrucción que imprime, o sea, el mostrar, tiene que ser la última instrucción, ¿ok? Siempre. Esa es una buena práctica. Eso no significa que lo que estaba haciendo aquí, ¿no? En vez de esto pongo mostrar directamente. No funciona. Esto sí funciona y está bien. Igual resuelve el problema. Solo que como yo les digo, o sea, yo estoy más acostumbrado a hacerlo así, porque es una buena práctica. Y yo que me dedico a programar toda mi vida, entonces por eso lo he hecho así. Pero esto estaría bien. Incluso si ustedes lo hacen así en su examen, también va a estar bien. El INGE no les va a decir, esto es una mala práctica, ¿no? Porque eso no enseña el INGE en realidad. El INGE solo se enseña a programar. No habla nada de buenas prácticas todavía. Bueno, ustedes no necesitan en realidad. Pero en mi caso sí necesito, ¿no? O sea, yo igual en mi primer semestre aprendí a programar como sea. Tal vez yo hubiera hecho así, ¿ok? Pero ya después, en los semestres posteriores, he avanzado materias donde, bueno, y esto no debería existir, obviamente, esto no debería existir. Debería ir directamente el fin, por lo tanto la variable respuesta tampoco debería existir porque no la estoy utilizando, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Yo lo hice así nada más por la buena práctica a la que estoy acostumbrado. Las dos formas están bien, por si acaso. ¿Ok? Mm, si no hay más consultas, me paso al último ejercicio. ¿Hay ¿Pueden alguien? hacer un Dime. ejercicio del ingeniero? ¿Perdón? Un ejercicio del ingeniero. ¿Tienes un ejercicio? Eh, es similar a lo que usted hizo. Es muy similar. A ver, pasarlo por el chat. Tal vez lo puedo resolver en vez del que quería mostrarles. Bien. Que era este. Sí, pero igual, si ustedes quieren ver cómo he resuelto este ejercicio, están en la lista de videos que les he pasado, ¿ok? Que hablo en el video donde hablo sobre condicionales dobles, utilizo las mismas diapositivas, por si acaso. O sea que si quieren ver cómo resuelto esto, pueden ver. Pero si tienen ejercicio que quieran que resuelva, igual está bien, no hay problema. Solo que espero a que me pasen. ¿Dónde están esos ejercicios? Dijo el Auxi. Lo que yo he resuelto esto, Sí, ese. eso está en mi canal, pero yo les he pasado una lista, el link de una lista de videos, que ahí está todo lo que abarca pseudocódigo. A ver, les voy a mostrar mientras me pasen el ejercicio. ¿Dónde está esta de reproducción? Yo les pasé el link de... No. ¿Qué link? No, aquí está. He creado una lista de reproducción, esta. Les pasé este link para que les lleve a esta lista de reproducción y aquí están todos los videos que se necesita para saber pseudocódigo. Aquí está todo lo que hemos visto en la anterior clase, incluso la que hemos visto hoy día. Condicional simple, condicional doble. Aquí es donde resuelvo ese ejercicio que no hemos visto, que les he dicho. Y también está lo que vamos a avanzar después. Múltiple, anidadas, estructura repetitiva mientras para... Y los dos últimos son de subprogramas, que es lo último que entra para el primer parcial. Procedimientos y funciones. Todo esto es pseudocódigo, por si acaso. Aquí pueden revisar. Si quieren pueden adelantarse igual, no hay problema. Bueno, de hecho, según el INGE ya deberían saber hasta aquí, hasta la estructura repetitiva para, porque les ha mandado toda la información de una, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que todavía no se el examen. Leídos 10 números, diga cuántos de ellos son positivos, cuántos negativos y cuántos son ceros. Es solo el diseño, quiero saber. Ya. A ver, me voy a crear una diapositiva aquí abajito. Lo que pasa es que para este problema se necesita estructura repetitiva, que todavía conmigo no lo hemos visto. Pero lo voy a hacer igual, porque tal vez ya la mayoría
sabe que es una estructura repetitiva y cómo se utiliza. Okay, de todas maneras, por si acaso, nosotros vamos a tener una clase de estructuras repetitivas, no se preocupen. Pero solo por resolver el ejercicio. A ver. Leídos 10 números. Diga cuántos de ellos son positivos. Ya. Eso significa que el usuario nos va a dar 10 números tal cual como lo dice. Y esos números que vamos a leer del usuario tenemos que guardar en alguna parte, ¿no? En variables, ¿verdad? Como vamos a leer 10 números, podríamos pensar que podríamos guardar o crearnos 10 variables, ¿no es cierto? Para que cada variable guarde uno de esos números. Pero hay una mejor forma de hacer. O sea, lo que estaba pensando, una posibilidad sería crear una variable que sea de tipo entero, porque eso dice, ¿no? Bueno, solo dicen números, pero supongo que son enteros. No sé, una variable que se llame primero, después otra que se llame segundo, otra que se llame tercero, y así hasta el décimo, ¿no es cierto? Hasta la décima variable, décimo, por ejemplo. Entonces, en cada una de estas variables guardarle un valor, ¿no? Pero eso sirve, funcionaría, pero no está bien Bueno, está bien, pero creo que hay una mejor forma de hacerlo. Se utilizaría una estructura repetitiva. Lo único que tendríamos que repetir es leer un número, tendríamos que leer un número y preguntar si es positivo, negativo o cero. O sea, supongamos, vamos a leer el 5 y lo único que tendríamos que hacer, ok, hemos leído un número y preguntar antes de leer el siguiente número, ¿no es cierto? Porque este es nuestro primer número que leemos. Leemos el 5 y apenas leemos, preguntamos. ¿Es mayor a 0? No. ¿Es menor a 0? No. Bueno, en este caso sí es mayor a 0, ¿no? Bueno, preguntamos, ¿es mayor a 0? Sí. Entonces es positivo. Leemos el siguiente número, menos 6, por ejemplo. Preguntamos, ¿es mayor a 0? No. ¿Es menor que 0? Sí. Entonces es negativo. Leemos el siguiente, 0. ¿Es mayor a 0? No. ¿Es menor a 0? No. Entonces no hay otra posibilidad. Entonces, sí o sí tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque hemos preguntado si es mayor. Como no es mayor, hemos preguntado si es menor. Era la otra posibilidad. Como tampoco es menor, ¿cuál es la última posibilidad que nos queda? Que sea igual a 0. ¿Cierto? Entonces, si es igual a 0, ponemos es igual a 0. Que eso es lo que dice, ¿no? Ah, pero dice, a ver, diga cuántos de ellos son. Ah, ya. Solo estamos diciendo si es o no es. Aquí lo que nos dice es contar cuántos de ellos son positivos, cuántos de ellos son negativos y cuántos son... Ya. Hay que contar. Entonces lo que podríamos hacer es, bueno, tendría la misma lógica. Leemos el primer número, preguntamos, ¿es mayor a 0? Sí. Entonces hasta ahora hay un positivo. Siguiente número. Menos 6. ¿Es mayor a 0? No. ¿Es menor que 0? Sí. Tenemos un positivo y un negativo. Siguiente número, 0. ¿Es mayor a 0? No. ¿Es menor a 0? No. Entonces, ¿qué nos queda? Que es un 0. Tenemos un positivo, un negativo y un 0. Otro número, 12. ¿Es mayor a 0? Sí. ¿Cuántos tenemos? 2 positivos. Un negativo y un 0. ¿No es cierto? Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es, mientras voy leyendo, estoy memorizándome o guardando el contador, ¿no es cierto? Lo que estoy contando. Tendría que decir, voy a poner, digamos, positivos, negativos y ceros, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo encuentre un positivo, pues voy a contar un positivo más, ¿no? Una línea, por ejemplo. Negativo, una línea para el negativo. Ceros, 0. Eso es lo que haríamos en la vida real, ¿no es cierto? Si nos dan una fila larga de números. En este caso solo son 10, pero si nos dieran una fila larga, que es difícil tenerlo mentalmente, entonces agarraríamos en un papel y haríamos lo mismo, ¿no? Y comenzaríamos a dibujar palitos o simplemente números, ¿no? Siguiente, positivo. Pues otro palito, digamos. Y después, supongamos que nos ponen menos... No, otro positivo nos ponen 100, digamos. ¿Cuántos positivos? Un palito. Es como cuando eres jurado de una votación, ¿no? Contamos cuántos están por candidato, lo mismo. Solo que esto sería mucho mejor que sean números tal cual, ¿no? 3, 1, esto igual, 1. Si aquí aparece otro 0, por ejemplo,
Esto ya no va a ser 1, va a ser 2, ¿no es cierto? Entonces, como que vamos a ir actualizando los contadores, serían estos, los que me ayudan a contar. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer no es esperar a que me den los 10 números, no voy a esperar a que me den los 10. Lo que voy a hacer es, leo un número y veo si es positivo, negativo o cero, ¿no? Si es, bueno, y después le tomo en cuenta en uno de esos tres, ¿no? Como en este caso es positivo, lo tomo en cuenta en los positivos, aumento en uno, ¿no es cierto? Más o menos esa lógica tendría que tener, pero lo importante aquí es de que no estoy esperando a que me den los 10 números. Me dan uno, me dan el primero y hago ese razonamiento. Pregunto, ¿es mayor, es menor o es cero? ¿No es cierto? Y después le añado a cualquiera de esos tres. Y después, recién de hacer ese proceso, recién paso al siguiente. ¿Ok? Entonces, eso podemos hacer con una estructura repetitiva. Si se dan cuenta, ¿qué estamos repitiendo? Lo que estamos repitiendo es leer un número, preguntar y luego sumar. ¿No es cierto? Para el siguiente número que hago, leo, pregunto, sumo. Para el siguiente, leo, pregunto, sumo. Para el siguiente, leo, pregunto, sumo. Entonces estoy repitiendo tres instrucciones, bueno, tres pasos. Leer, preguntar, sumar. ¿No es cierto? En cualquier caso, sí o sí se van a hacer los tres pasos. Siempre tengo que leer, siempre tengo que preguntar y sí o sí siempre se va a sumar. ¿No es cierto? O va a ser mayor a cero, o va a ser menor a cero, o va a ser igual. No hay otra opción. Entonces, en los tres casos tengo que sumar, ¿no es cierto? A cualquiera de estos tres. Entonces, más o menos ese sentido, esa lógica tendría, ¿ok? Si seguimos esos pasos, ¿no es cierto? Mientras, digamos, por cada número de los 10, hago esos tres pasos, ¿no? Leo, pregunto, sumo. Por cada número de los 10. Entonces, ahí está la repetición. Leer, preguntar, sumar. ¿Ok? Entonces, tendríamos que verlo como una serie de pasos de... El primer paso sería leer número. El segundo paso sería preguntar si es mayor, menor o igual a cero. Si es mayor, menor o igual a cero. Y luego es contar, ¿no es cierto? Estos tres pasos se repiten. ¿Cuántas veces se repiten estos tres pasos? Por cada número que haya. ¿Cuántos números van a haber? 10. Entonces, esto se repite 10 veces. Entonces, a ver, aquí tendría que repetir 10 veces. ¿Ok? Solo que esto así, esto así y esto así. Voy a repetir 10 veces, ¿qué cosa? Estos tres pasos. Y al final, solo que voy a hacer después de repetir esas 10 veces, ya voy a tener en estos contadores los resultados. Entonces sería mostrar resultados. Ya está. Y esto lo pasamos a pseudocódigo. Si quieren lo paso, no hay problema. Programa números, le voy a poner. Dejo espacio para mis variables, inicio y comienzo. Primer paso es repetir 10 veces. Entonces, esto se puede hacer con un para o con un while o un mientras. Vamos a hacer con un para. No, sí, con un para mejor. Para, no estoy seguro cómo hacer para el Inge. Vamos a ver cómo hacer para. Para, aquí un ejemplo, hasta 50 ya. Entonces no tiene paréntesis. Para, vamos a crearnos una variable que sea i, por ejemplo, que va a comenzar en 1, que va a ir hasta 10, incremento 1, ¿no? 1, así lo hace, ¿verdad? Sí, así lo hace. Bueno, aquí hay otra forma igual. Pero lo vamos a dejar así, para que se entienda mejor. Yo creo que esta forma es más entendible que esta forma.
Entonces eso significa que va a comenzar el i va a comenzar en 1 y va a ir de 1 en 1 hasta el 10. ¿No es cierto? Entonces eso significa que va a repetir un bloque de instrucciones 10 veces. ¿Qué cosa tengo que repetir 10 veces? Leer número, ¿ok? Leer número, tal cual. Luego, pregunto si es mayor, menor o igual a 0. Si número es mayor a 0, entonces, bueno, lo vamos a ver cómo lo hace el ING. Entonces, si número es mayor a 0, entonces tengo que contar, ¿verdad? Pero ¿contar a cuál? A los positivos. Entonces, positivos va a ser igual a lo que ya estaba en positivos, porque puede que ya hayamos contado números positivos antes, ¿no? Tal vez este no es la primera vez. Tal vez es la tercera vez que ya vemos un número. Entonces no podría ser esto. No podría ser más 1. Así no. Tendría que ser... Eso estaría mal por si acaso. Positivos más 1. ¿No es cierto? Lo que ya tenía guardado positivos más 1. Ah, ok, pero la primera vez puede que sea la primera vez que leo un número y positivos no tiene ningún valor. Entonces le tengo que dar un valor inicial. Positivos va a comenzar en 0. Por lo tanto, negativos también. Va a comenzar en 0 y ceros también. ¿No es cierto? Que son mis contadores. Va a comenzar en 0. Todos van a comenzar en 0. ¿No es cierto? Entonces, la primera vez que lea, por ejemplo, leo 5, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, 5 es mayor a 0, sí. Entonces, vamos a hacer esto. Positivos, que es 0, va a ser igual a 0 más 1, 1. ¿No es cierto? Entonces, así vamos a ir contando de 1 en 1. Aquí se utiliza condicionales anidadas. Condicionales anidadas es tener una condicional dentro de otra. Así de simple. Si número es mayor a 0, entonces significa que es positivo, entonces le cuento más 1 a los positivos. Pero si no, bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo era el Ah, ya él entonces va en la misma fila que la instrucción. Si no, bueno, si no, ¿qué pasa? Tendría que hacer otro bloque, otra pregunta, ¿no? Puede que no sea mayor a 0, puede que sea menor. Entonces, si no... Bueno, es que es por eso que a mí no me gusta hacerlo así. Me siento más cómodo haciendo como lo hago. Lo veo más ordenado. Si número es mayor a 0, entonces hago esto. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar si es menor a 0. Si número es menor a 0, ¿qué significa eso? Que es negativo. Entonces, negativos va a ser igual a negativos más 1. Pero ¿qué pasa si no? O sea, tú ya hemos preguntado si es mayor a 0. Si es, entonces entrábamos aquí. Pero si no es, preguntábamos si era menor. Si es, era negativo. Pero ¿qué pasa si tampoco es menor? Solo nos queda una opción, que sea igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, si no, significa que es 0. No hay de otra. Ceros, vamos a aumentarle a los ceros. Ceros más 1. Y aquí terminaría. Fin sí. Fin sí. Este fin sí, por si acaso, es de este, ¿no? Para que vean la importancia de los espacios. Así te das cuenta dónde termina una estructura, por ejemplo. Y porque ahorita tengo que poner otro fin sí. Está bien, fin sí. Y este fin sí es de esta, ¿no es cierto? Entonces, si todos estuvieran en una misma línea, sería difícil de darse cuenta. Por eso siempre hay que hacer así con espacios. Y, ¿qué más me faltaría aquí? Ya hemos preguntado si es mayor, ya estamos contando, ¿no es cierto? Y ahí terminaría la estructura repetitiva. Fin, para. Es lo único que tenemos que repetir. Al final de esta estructura repetitiva, cuando se salga de esta estructura repetitiva, tendríamos que, ya vamos a tener los contadores, ya habríamos contado en los respectivos contadores, lo único que tendríamos que hacer es mostrarlos. ¿Cómo los mostramos? Mostrar,
I concatenado. No sé si el Inge lo hace con comas o con este símbolo, no me acuerdo. Creo que utiliza comas, ¿verdad? Él utiliza así, ¿no es Sí, cierto? comas. Ah, ya. Entonces, concatenar igual es comas, por si acaso. Bueno, con el otro grupo que doy, concatenar es como les había mostrado, con ese símbolo de AND. Pero el Inge lo hace con comas, ¿verdad? Entonces nos quedamos con comas nomás. Eso es concatenar, por si acaso. Comas igual es concatenar. Hay, voy a poner positivos. Esta es la variable, por si acaso. Estoy haciendo referencia a la variable. Hay tantos números positivos. Después podría ser otro mostrar, ya que el link les permite, ¿no? Hay negativos, números negativos. Y por último vamos a mostrar el de ceros. Mostrar hay ceros, números ceros también. Y fin. ¿Qué variables he utilizado? He utilizado positivos, negativos, ceros, que estos son enteros, ¿no es cierto? Son int. Una i, una variable i. Y nada más creo, ¿no? Ahí está. Así se resolvería el problema. Como les digo, aquí he utilizado la estructura para. También hubiera podido utilizar el mientras, por si acaso. Se podía. Y he utilizado una estructura que también no hemos visto hasta ahora, que es la anidada, condicional anidada, que justamente la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es una condicional anidada? Una condicional dentro de otra. Por si acaso. ¿Ok? Si no me han entendido, tal vez después sí entiendan este ejercicio. Porque como conmigo no hemos visto condicionales anidadas ni estructura para, entonces tal vez por eso. Lo voy a llevar, no se preocupen. Pero así se resolvería este problema, ¿ok? Eso. Bueno, creo que ya no hay más tiempo, pero eso sería todo por hoy, muchachos. Bueno, la siguiente clase vamos a terminar de ver condicionales. Nos falta anidadas, que creo que un poquito ya se hacen idea de qué es. Y múltiples. Y a ver si entramos a repetitivas más, veremos. Tal vez tienen algún ejercicio que quieren que resuelva igual. Pero eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Ok? ¿Alguna consulta antes de que me vaya?